Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de Salmos, en el capítulo 143. El libro de Salmos es el libro más extenso de la Biblia y contiene muchas secciones de alabanza, de oración, de clamor también, ¿sí? Y en este salmo David hace dos peticiones al Señor. ¿Cuáles son esas dos peticiones? Salmo 143, versículo 10. La primera petición dice de esta manera: enséñame a hacer tu voluntad, le dice, porque tú eres mi Dios. Y la segunda petición dice: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a leerlo ahora todos, amados hermanos. 2 y 3. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Qué tremendo, ¿no? Enséñame a hacer tu voluntad. Y creo que esto es algo que a veces se nos presenta en el día a día, situaciones en las cuales necesitamos que el Señor nos ayude a hacer su voluntad. Y lo segundo que dice, no, tu buen espíritu me guíe. Hay situaciones que se nos presentan en el día a día en que realmente necesitamos que el Señor nos dirija, ¿no? Para que siempre hagamos la voluntad del Señor. El apóstol Pablo, hermanos amados, en medio de los muchos anhelos que él tenía uno muy particular. Era visitar Roma. En muchas secciones de la palabra cuenta ese anhelo, ¿no? De visitar Roma, porque ahí estaba la capital del imperio romano en aquel tiempo, y él quería llegar ahí con el evangelio de Dios. Pero ese anhelo que él tenía, él quería hacerlo en la voluntad de Dios. Fíjense que es un anhelo que parece bien, ¿no? Bien simple, ¿no? Como es viajar a un lugar, ¿no? Él en muchas oportunidades, el apóstol Pablo había comprado un boleto y se lanzaba de viaje. ¿Qué impedimento tenía? Ninguno. Pero él no quería ir a Roma, sino era por la voluntad de Dios. ¿Dónde está eso? Romanos 1:10. Vamos a ver a ese versículo rápidamente. ¿Qué libro dijimos? Romanos, hermanos amados. Romanos capítulo 1. Y ahí él en esta carta les está escribiendo a los hermanos romanos y él les cuenta ese anhelo que tiene de visitarles, de llevarles la palabra del Señor. Y les dice lo siguiente: Romanos 1:10 dice de esta manera: rogando que de alguna manera tenga al fin, dice, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Dice que rogaba Pablo, quería ir a Roma, pero quería hacerlo ¿cómo? ¿En su voluntad o en la voluntad de Dios? En la voluntad de Dios. Qué importante, ¿no? Yo quiero tener un viaje, pero en la voluntad de Dios, les dice, ¿no? Lo mismo confirma en el capítulo 15, vamos a ver a Romanos 15, que es casi uno de los que se encuentra casi al final de esta epístola. En 15:32 dice lo mismo, ¿no? De esta manera dice, fíjense. 15:32. Ustedes ahora léanlo, por favor. 2 y 3. Para que con gozo quiero llegar ahí a Roma, pero ¿cómo quiero llegar? Dice, por la voluntad de Dios. Qué importante. Pablo quería hacer la voluntad de Dios, inclusive en los viajes que él hacía. Bien, entrando ahora ya un poquito a la vida práctica del apóstol Pablo, vamos a encontrarle aquí en un episodio, justamente en el libro de Hechos. Vayamos todos al libro de Hechos, por favor.
El libro de Hechos está antes de Romanos, para los que todavía están aprendiendo a conocer la Biblia. Dice en Hechos capítulo 15, ¿cómo empieza él su segundo viaje para llevar la palabra? Pablo tuvo 3 viajes, ¿no? Y uno a Roma, así que se relatan en Hechos. El primer viaje visitó ciertas regiones y ahora está por iniciar el segundo de sus viajes. Y vamos a ver quién le acompañó en este viaje y vamos a ver qué situación se le presenta a Pablo donde tiene que tomar una decisión. Recuerda que el salmista dijo: enséñame a hacer, ¿qué cosa? Tu voluntad, Señor. Y recuerda que Pablo decía: quiero viajar a Roma, pero en la voluntad de Dios. Y aquí vamos a verlo en otro lugar, en una situación bien particular. Fíjense, para empezar, Hechos 15:40 narra cómo empieza el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Dice el versículo 40: y Pablo, escogiendo a quién, dice, a Silas, salió, encomendado por los hermanos. ¿A qué le encomendaron? A la gracia del Señor. Los que no conocen desde estos viajes del apóstol Pablo, quiero decirles de que Pablo viajaba, pues unos viajes largos eran, extensos, sumamente extensos, ¿no? Por ejemplo, en este segundo viaje se quedó en una de las ciudades por 1 año y medio. Y ahora uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo se financiaron estos viajes? Yo recuerdo que alguna vez, bueno, con mi esposa muchas veces viajamos, nos gusta viajar manejando. Ella hace de copiloto mientras manejamos y siempre hacemos un presupuesto. A ti también te debe pasar muchas veces. No quieres hacer un viaje y dices: a ver, yo en mi caso digo, vamos a viajar, queremos ir hasta Brasil, ir por tierra, llegar a Santa Cruz, llegar a la frontera y pasar hasta Brasil. ¿Qué necesitamos? Y calculamos ahí tantos días de gasolina, hospedaje, alimentación, las golosinas que siempre no faltan, ¿no? Y todos los detallitos. Bueno, vamos a comprarnos algo de allí. Bueno, hacemos nuestra lista, nuestro presupuesto y sumamos todo y decimos: a ver, tanto sale. Creo que sí, llegamos y empezamos nuestro viaje. Pero este no era un viaje, fíjense, donde el apóstol Pablo con Silas son encomendados a la gracia de Dios y no tenían una ruta específica, ni el tiempo que iban a tardar. No se sabía. Y vamos a ver prueba de ello, es lo que ocurre aquí más adelante. Pero créanme, hermanos, que al ser encomendados a la gracia de Dios, Dios suplió todo para este viaje. Y así como los ves salir aquí, también más adelante los ves retornar alegres, gozosos de haber sido utilizados por Dios en muchas ciudades. En este segundo viaje misionero, el apóstol pasa del continente asiático al continente europeo. Hace una transición, o sea, abarca más todavía de lo que en su primer viaje había abarcado. Bueno, el segundo viaje empieza, y fíjense, aquí vamos a ver un tema de la voluntad de Dios. Vamos adelantándonos al capítulo 16, y recorren, dice, las varias ciudades, ¿no? Están recorriendo, pero llegan a cierto lugar. Fíjense qué ocurre acá. 16:6 dice de esta manera: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, fíjense eso, hablar la palabra. ¿En qué lugar? En Asia. Está yendo así la ruta, aquí hacia la izquierda les quedaba Asia, y hacia arriba, digamos, les quedaba otra región. Quieren ir a Asia, pero el Espíritu les dice: no por aquí, les dice. Ahora fíjense en el 7. Y cuando llegaron a ir a Misia, intentaron ir a ¿qué región? Bitinia. Entonces Bitinia queda aquí hacia arriba, digamos. Asia queda hacia abajo. Hacia Asia les dijo el Espíritu: no. Quieren ir hacia arriba. Y el Espíritu, ¿qué ocurre? Ahí dice, el 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué dice? No se lo permitió.
Entonces, están en pleno viaje, quieren ir hacia Asia, el Espíritu les dice, no hablen la palabra ahí. Quieren ir hacia Bitinia, y el Espíritu dice, no, tampoco. Y el 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a ¿qué ciudad? Troas. ¿Qué ciudad? Troas. Ahí llega todo un apóstol Pablo, hermano, sin saber qué dirección tomar. Y ese es el reflejo tal vez de muchos episodios que a veces pasamos, ¿no? Cuando nos tocó la época, la edad en que salimos bachilleres, ¿qué estudio? Dice uno, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? Algunos salen tal vez con una mentalidad ya definida, pero a veces decimos, ¿qué voy a estudiar? Y créanme, tú también has debido escuchar, he escuchado a muchas personas que se han titulado de ciertas profesiones que decían, nunca debí haber estudiado esto, ¿no? La verdad es que no me gusta. Hay eso, ¿no? Pero creo que este episodio nos muestra aquí a Pablo también, ya en la obra de Dios, queriendo ir a un lado, queriendo ir a otro lado, pero ahí Dios le cierra las puertas. Entonces quedaban solo dos alternativas, hermanos. Si hacia este lado no podía ir, si a este lado tampoco, era ir de frente o empezar el retorno. Pero ahí Pablo hace lo que debemos hacer en estas situaciones que a veces no las hacemos, ¿no? Algunas veces yo he tomado decisiones precipitadas y dije después, ¿por qué me he acelerado? Decía después, ¿no? ¿Por qué he hecho esto? No debería haber hecho así, o no debería haber dicho eso. Pablo está en esa situación, pero sabes, Pablo se queda en Troas, esperando, ¿no? Y es algo que debemos hacer ante cualquier decisión importante que tengamos que tomar, es esperar para conocer la voluntad de Dios. Pueden haber voces que nos presionen, pero ya de una vez decidite, ¿no? O alguien que te dice, ya el tren se te va, ya de una vez, ¿no? Pero tenemos que saber esperar, así como Pablo se quedó en Troas, ¿no? Había experimentado cómo Dios le cerró las puertas y él esperó. ¿En qué ciudad dijimos? Troas. Acuérdate del nombre de esa ciudad, Troas, el lugar en que Pablo no sabía qué rumbo tomar. Pero bendito sea Dios, amados hermanos, que Él ha dicho en su palabra, clama a mí y yo, ¿qué dice? Te responderé. Si oramos sinceramente a Dios, hermanos, siempre Dios va a darnos una respuesta. No nos va a dejar sin respuesta. Puede demorar a veces, pero va a llegar la respuesta. Entonces ahí está Pablo, lo vemos ahí esperando en Troas, pero en la noche él ve una visión. ¿Qué es una visión? Para los que no conocen, eso es lo que profetizó Joel siglos atrás, ¿no? La profecía de Joel dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, ¿no? Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Quizá algunos de ustedes han experimentado ya lo que es recibir una visión del Señor. Fíjense cómo fue la visión del apóstol Pablo. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión, dice, de noche. ¿Qué es lo que vio? Un varón macedonio. Ahora les digo, ¿no? Si aquí estaba Asia, aquí estaba Bitinia, aquí al frente estaba Macedonia. Estaba Macedonia. Ahora en la visión ve en un varón macedonio. Ahora, ¿cómo es que supo que era macedonio? Quizá, digo yo, los macedonios tenían alguna ropa particular, ¿no? Como los escoceses, ves a un varón con falda y ya dices,
este es escocés, dices, ¿no? Quizá los macedonios tendrían alguna ropa muy particular, pero él ve un varón macedonio, pero se le aclara más todavía cuando este varón macedonio en la visión le habla y le ruega algo. Fíjate, dice ahí, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, ¿qué es lo que le dice? Pasa a Macedonia y ayúdanos, le dice. Con esta visión que tuvo, Pablo ya pues recibió esa confirmación de Dios de que tenía que ir hacia adelante. Tenía que ir hacia donde estaba Macedonia. El plan de Dios no era volver, no era ir de derecha ni izquierda, ir hacia de frente y pasar hacia Macedonia. Y eso hizo exactamente el apóstol Pablo. Fíjense, en el versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida, dice, Pablo no esperó ya, no, enseguida fue. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Inmediatamente recogieron sus cosas y se lanzaron a Macedonia. El hacer la voluntad de Dios, hermanos, trae muchos beneficios, ¿no? El hecho de que Pablo haya esperado en la voluntad del Señor y haya tomado la decisión una vez que Dios le confirmó dónde ir, pues trajo muchísima bendición. Como también ocurre lo contrario, cuando tomamos decisiones precipitadas, nos va mal a nosotros, sufrimos nosotros, y también es muy probable que sufran los que están a nuestro alrededor, ¿no? Decisiones mal tomadas traen dificultades para nosotros y puede ser también, como les digo, para los que nos rodean. Caso del profeta Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Ve a Nínive, le dice, no, anda a predicar ahí, le dice. ¿Y Jonás qué hace? Hace todo lo contrario, se va en dirección totalmente opuesta, toma un barco, y su desobediencia, el salirse de la voluntad de Dios, le trajo problemas a él, pero no solo a él. ¿A quiénes más les trajo problemas? A toda la embarcación en la que estaba. ¿Por qué? Porque vino una tormenta tal, hermanos, que dice ahí en el libro de Jonás que pensaban que el barco se iba a partir, ¿no? Seguramente las olas venían, levantaban al barco y de pronto como que lo soltaban en el aire, las maderas crujían y los marineros, hombres expertos, querían poner el barco así, bien, que es la proa contra el viento, pero no podían. Entonces dijeron, ¿qué ha pasado? ¿No? Aquí alguien está trayendo esto. Y justo echan suertes, la suerte cae sobre Jonás. ¿Qué has hecho? Le dicen a Jonás. Jonás dice, estoy escapando de Dios, le dice. Pero ¿saben qué? Les dice Jonás, si me echan al mar, las aguas se van a aquietar, le dice. Los hombres no quieren hacer eso, ¿no? Pero como veían que las olas eran tan tremendas, agarran a Jonás, le dicen a Dios, Señor, oh Dios, vamos a hacer esto, no quisiéramos hacerlo, y agarran a Jonás y lo echan al mar. Y cabalito, ¿no? Cae al mar y las aguas se aquietan. Pero fíjense que el salirse de la voluntad de Dios a Jonás no solo le trajo problemas a él, trajo problemas a toda una embarcación, muchísima gente que estaba ahí. Entonces, hermanos, amados, es importante que siempre, por eso, busquemos la voluntad del Señor. Mucho más en decisiones importantes para nuestra vida, decisiones que van a acompañarnos el resto de nuestra vida, ¿no? Son decisiones que realmente tenemos que ponerlas en manos de Dios y buscar su dirección. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces aquí Pablo toma la decisión exacta, precisa, dice, le muestra la visión el Señor y va en esa dirección. Producto de obedecer a Dios, pues vino muchísima bendición, ¿no? Para toda la gente que visitó ahí en Macedonia. Porque en toda esa región, Macedonia, el apóstol Pablo, digamos, fundó dos iglesias que son bien conocidas.
Una está en la ciudad de Filipos y otra en la ciudad de Tesalónica. Y a estas iglesias después les escribe las cartas. ¿Qué cartas les escribe? A los filipenses y a los tesalonicenses. Esas iglesias nacieron producto de esa visita a Macedonia, ¿no? Ahí también está la iglesia de Berea, que eran muy lectores de las Escrituras, pero fue una obra muy grande, ¿no? Y muy linda. Nuevamente les digo, cuando estamos en la voluntad de Dios, recibimos bendición, y también nuestro entorno, la gente que nos rodea, recibe esa bendición del Señor. En Macedonia también, esa región, surgen colaboradores del apóstol Pablo. En realidad, en sus viajes, en cada región se iban sumando, ¿no?, personas acompañándolo en el viaje. El viaje, dijimos, lo empezaron Pablo y Silas, por ejemplo, ¿no ven? Este segundo viaje. Pero en el camino encuentran a Timoteo, un jovencito, que llegó a ser colaborador del apóstol Pablo hasta su vejez, ¿no? Más allá se une también Lucas. Esto está en Hechos 16, se infiere de las palabras que dice: procuramos partir enseguida, ¿no? Él se incluye ahí. Y más allí también aparece otro colaborador que se llama Aristarco. ¿Cómo se llama, hermanos? Aristarco se llama. Y este hermano también llegó a ser compañero de Pablo en sus viajes. Por ejemplo, en su viaje a Roma, vamos a Hechos 27, a ver ahora, más adelante de Hechos 27:2, vas a ver que en esos momentos en que Pablo ya es encarcelado y le están llevando prisionero a Roma, el apóstol Pablo está acompañado por Lucas, pero también aquí está un macedonio. Dice aquí en el 27:2. ¿Me ayudan ustedes con la lectura de Hechos 27:2, por favor? 2 y 3. Y embarcándonos. ¿Quién le estaba acompañando ahí? Un hermano llamado Aristarco. ¿De dónde era? Macedonio, era de la región de Macedonia. ¿Específicamente de qué ciudad? De Tesalónica. Un tesalonicense le estaba acompañando en su viaje a Roma. Cuando ya llegaron a Roma, seguramente, ¿no?, Pablo llegó solo, o sea, con Lucas, Aristarco, y no había más hermanos, ¿no?, que le acompañaban, pero quien se quedó ahí acompañándole en este periodo de prisión fue también este hermanito macedonio llamado Aristarco. ¿Dónde está eso? Colosenses 4:10. Vamos a ver el libro de Colosenses. Colosenses está después del libro de Filipenses. Colosenses en el capítulo 4, vamos a ver ahí qué nos dice el capítulo 4 de Colosenses. En el versículo 10, vamos a leer Colosenses 4:10. Y ahí desde la cárcel empieza a escribir esta carta a los colosenses y empieza a mandar saludos de las personas que le acompañaban, ¿no? ¿Qué dice en el versículo 10? Aristarco, dice: mi compañero de prisiones os saluda. O sea, Aristarco no solamente le acompaña en el viaje desde Jerusalén hasta Roma, sino que se queda ahí, acompañándole en la prisión. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Entonces, en Macedonia también, como se dice, conoció nuevas personas que fueron reclutadas para la milicia del Evangelio, ¿no? Y entre ellos estaba Aristarco, que le empezó a acompañar. Y otros también son mencionados en el libro de Hechos, ¿no? Está Sópater de Berea, hay una lista que menciona ahí. Ahora, en Macedonia se levantaron iglesias, fueron fundadas, pero eran iglesias, les comento, de un corazón muy desprendido.
muy generoso. ¿Te has puesto a pensar, y lo que les comentaba al inicio, cómo se financió la obra, semejantes viajes? ¿No? Fue también porque Dios tocaba a hermanos que económicamente sustentaban al apóstol Pablo y le ayudaban económicamente. Muchos de esos hermanos que hicieron esos aportes para el apóstol Pablo justamente vivían en la región de Macedonia. Y en una oportunidad eso Pablo lo cuenta. Vamos a 2 Corintios, capítulo 11. ¿Qué libro hemos dicho, hermanos? 2 Corintios, capítulo 11. A su nombre. 2 Corintios, capítulo 11. Aquí Pablo les está escribiendo a los corintios. Y les dice algo, fíjense, les cuenta, cuando yo he estado en Corinto, les dice, no he querido hacer carga con nadie, digan. Pero ¿sabes quiénes me han ayudado? Les dice a los corintios. Me han ayudado los hermanos de Macedonia, les dice. Fíjense, aquí está. 11:9, dice, y cuando estaba entre vosotros, le dice a los corintios, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron ¿de dónde? De Macedonia. O sea, estaba Pablo ministrando en Corinto, pero los de Corinto recibían la palabra, se gozaban, pero nunca se pusieron a pensar que Pablo también come, que Pablo también necesita vestirse, y no le ayudaron. Y Pablo les dice, no he querido hacerles carga, dice. Pero ¿saben qué? Les dice, quienes me han ayudado fueron los hermanos ¿de qué región? De Macedonia. Y eso les dice, ¿no? Nuevamente el versículo. Ustedes léanlo, por favor, 9, 2 y 3. Y cuando estaba... No les voy a hacer gravoso, hermanos, les dice a los corintios, ¿no? Porque ustedes saben que los corintios a veces andaban en la carne, ¿no? Niños en Cristo, les dice Pablo, ¿no? Y no quería Pablo ser gravoso. Entonces no les pidió nada Pablo. Es más, ¿no? Si tú lees la historia en Hechos de los Apóstoles, ¿sabes dónde se menciona que Pablo trabaja secularmente? Ustedes saben que Pablo trabajó, ¿sabías? Tenía un oficio el apóstol Pablo, ¿no? ¿Cuál era su oficio? Hacer carpas. ¿En qué ciudad creen que empezó a trabajar Pablo? Justamente fue en Corinto. Y ahí es donde se conoce a una pareja, un matrimonio muy lindo que se llamaban Priscila y Aquila. Ellos también dicen que hacían carpas y se pusieron a hacer carpas. Y con eso también se sustentaron. Por eso es que les dice Pablo a los corintios, cuando he estado en Corinto, les dice, a ninguno le he pedido nada, les dice. Pero quienes me han ayudado han sido los de Macedonia, les dice. O sea, en Macedonia, amados hermanos, la obra que hizo fue realmente muy linda y había hermanitos con un corazón muy, muy, muy generoso. Prueba de ello también, de la generosidad de estos hermanitos de Macedonia, está unos cuantos capítulos antes, en 2 Corintios 8. Vamos a 2 Corintios 8. Ahora alguien dirá, no, seguramente en Macedonia pues había gente rica, ¿no? Que hacía un cheque para el apóstol, listo, cubierto todo. No era así. Fíjense qué hermanitos había en Macedonia. A ver, 2 Corintios 8:1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, ¿de qué región? Macedonia. Ahí estaba el lugar donde visitó Pablo, uno de los lugares que visitó en el segundo viaje que hizo. Ahora fíjense aquí, en el versículo 2 nos cuenta la situación que estaba atravesando la iglesia en Macedonia. Primero, que en grande prueba de tribulación, estaban pasando momentos de tribulación, probablemente persecuciones que tenían, ¿no? En ese tiempo.
Pero en grande prueba de tribulación, ¿en qué abundaba esta iglesia? ¿En qué abundaba, amados hermanos? Ahí está. La abundancia de ¿qué dice? De su gozo. Había persecución, pero los veías a los hermanitos de Macedonia gozosos. Porque ese gozo no venía ya de ellos, ese gozo venía del Espíritu Santo, hermanos. En medio de las dificultades, a veces el Señor nos fortalece, o muchas veces el Señor nos fortalece, ¿no? Nos da fuerzas y nos da ese gozo. Ahora fíjate cómo era la situación económica de estos hermanitos, fíjense. Y su, ¿qué cosa dice ese versículo? Y su profunda pobreza. Los hermanos eran pobres, eran profundamente pobres. Ahora dice que esto abundó en riquezas ¿de qué? De su generosidad. Este versículo siempre me ha llamado la atención, ¿no? Hermanos pobres, no dice pobres, profundamente pobres, pero que le ayudaron al apóstol Pablo, le colaboraron. Eso es algo que me llama mucho la atención. Entonces, en Macedonia, pues el apóstol de esa región, quiero decir, de Macedonia, recibió bastante ayuda para el ministerio. Dios usó a los hermanos de Macedonia para apoyarle económicamente al apóstol Pablo en la obra que venía realizando, ¿no? Porque recuerda, ¿no? Este versículo que dice que Dios alimenta a las aves, ¿verdad? Las aves siembran, recogen en graneros, ¿no? Pero Dios no les hace faltar su comida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí mucho más a un obrero de Dios, ¿no? Como era el apóstol Pablo, Dios suplió sus necesidades y proveyó todo lo que se necesitaba para esta obra tan grande. Macedonia, amados hermanos, fue un lugar grandemente bendecido, este segundo viaje misionero, pero nuevamente te digo, ¿no? Pablo llegó a Macedonia por la voluntad de Dios. Dios le mostró esa visión, dijo, pasa a Macedonia. Entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios, inclusive las cosas que realizamos son bendecidas, son prosperadas, ¿no? Por Dios. Y la obra en Macedonia fue grandemente bendecida. Ahora, ¿será que al hacer la voluntad de Dios también todo sale bien, bonito, no hay problemas? No es así, hermanos. A veces por hacer la voluntad de Dios también a veces hay dificultades, pero lo de lindo es que contamos con el apoyo de Dios en medio de esas dificultades. En Macedonia hubieron dificultades. En 2 Corintios, ahí un poquito más antes, anda al capítulo 7, fíjate, el mismo apóstol Pablo lo cuenta, en 7:5, dice, ¿cómo cuenta el apóstol Pablo? Dice, porque de cierto cuando vinimos a ¿qué región? A Macedonia, dice, ¿verdad? Cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. Sí hubieron dificultades. Pero lo de lindo es que cuando estás en la voluntad de Dios tienes ese respaldo del Señor, hermano. Y aún en medio de la tormenta puedes salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto nos enseña, amados hermanos, y el propósito de esta meditación es ver cuánta bendición hay cuando realmente somos guiados por el Señor, cuando realmente tomamos las decisiones en la voluntad del Señor. Alguien dijo, y creo que también es parte de la Escritura, si lo vemos bien, que Dios puede mostrarnos su voluntad de 4 maneras, básicamente de 4 maneras. Puede haber más formas, ¿no? Quizás has encontrado tú una quinta o una sexta, pero la voluntad de Dios puedes conocerla, uno, a través de su palabra. Porque Dios nunca te va a guiar a hacer algo que está
fuera de su palabra. Por ejemplo, si alguien dice, ¿no?, si soltero y quiere casarse con alguien que no es cristiano, no tiene la misma fe, la respuesta ¿dónde está? Aquí en la Biblia dice. ¿Qué te dice la Biblia? No te unas en yugo desigual. Si oras diciendo, Señor, quiero casarme con esta persona, la respuesta ya la tienes aquí, ¿no? Entonces, bueno, quizá también ahí había que orar por la conversión de esa persona. Quizá también se convierta, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero ahí hay que ver los frutos también que dé, ¿no? O sea, la primera forma de hacerte conocer su voluntad, Dios, está aquí en la palabra. Por eso es que es importante leerla. La segunda manera en que Dios también te puede dar a conocer su voluntad es a través del testimonio que tengas en tu corazón. No te olvides que dice este versículo, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Cuando quieres ir en una dirección y no tienes paz, es mejor ponerse a orar, decir, Señor, confírmame si esto es tuyo, ¿no? La paz también gobierna en vuestros corazones, dice, ¿verdad? Entonces, cuando sientes paz, ese testimonio en algo, sientes esa paz en hacer algo, ahí Dios te va a ir guiando también en esa dirección, ¿no? Cuando sientas inquietud, créeme, yo varias veces cuando he tomado decisiones precipitadas he sentido esa inquietud, como decir, no, detente, no lo hagas. Yo seguía caminando en esa dirección. Cuando era bastante joven especialmente, tropezaba con eso, ¿no? Y uno aprende. Hoy ya han pasado muchos años y uno dice a veces, no, a mí por lo que ha pasado, quisiera no haber hecho nunca esto, decía. Me he equivocado en esa decisión, me ha traído consecuencias. No, hubiera sido lindo que no lo haga. Pero así hemos aprendido. Entonces, número 1, Dios te hace conocer su voluntad a través de su palabra. Número 2, te hace conocer su voluntad a través de la paz, el testimonio que tengas en tu corazón. Número 3, ¿cómo también puede hacerte conocer Dios su voluntad? Tal como le ocurrió a Pablo. Si tú oras, le dices, Señor, ábreme las puertas en la dirección que tú quieres que yo vaya, y cierra aquellas puertas por donde no quieres que vaya, Dios va a empezar a mover todo tu entorno, hermanos amados. Y vas a ver que las puertas por donde no quiere Dios que vaya se van a ir cerrando. Es lo que le pasó a Pablo, ¿no? Llega a Troas y dice, ¿dónde voy? A ver, un poco más antes inclusive dice, ¿por dónde voy? ¿Voy hacia hablar la palabra? No, le dice. Se cerró. ¿Voy a Bitinia? No. Entonces, en Troas se queda esperando, dice, ¿qué hago? ¿Voy hacia adelante que está Macedonia o me retorno que está hacia atrás el camino de retorno? Y Dios le dice, es hacia adelante. Entonces, si tú oras sinceramente para conocer la voluntad de Dios y le dices, Señor, ábreme las puertas en la dirección que tú quieres que vaya, Dios va a abrir esas puertas, hermanos. Como ejemplo, hace años les comentaba esto, creo que una vez lo comenté también. Le invitaron al pastor Miguel a viajar a predicar a Argentina, a Córdoba, hace años, ¿ya? Y el pastor Miguel me dijo, acompáñame en este viaje, me dice, ¿no? Yo ya de acuerdo, pues feliz, encantado. Y ya pues hicimos los trámites de pasaporte, ¿no? O sea, todo se abrió, hermanos, las puertas estaban así abiertas, abiertísimas. Ya teníamos dónde llegar. Había un hermano muy generoso que nos ofreció los pasajes, la estadía, todo, hermanos, pagado. Entonces hicimos los trámites de pasaporte. Yo voy a hacer el trámite, sale mi pasaporte. Pastor Miguel va a hacer su trámite, ¡pam! Le pusieron objeciones. Señor, doctor, le dices, es abogado. Quisiéramos ver si no tiene arraigo. Y le empezaron a pedir un montón de cosas. Ya estaba cerca el viaje y al pastor le pusieron un montón de trabas. No le querían dar el pasaporte. Entonces, el pastor Miguel recuerda esa vez, ¿no? Me dice, oye, Rodolfo, me dice, creo que nos ha faltado un pequeño detalle, me dice.
es que no hemos orado por esto, me dice, oraremos, me dice. Y nos reunimos a orar, ¿no? Estaba también ahí mi mamá y los tres empezamos a orar. Oramos, hermanos, y Dios le mostró al pastor por dónde ir y su pasaporte ya estaba al poco tiempo con nosotros. Hicimos ese viaje que fue de mucha bendición. Entonces, si tú oras sinceramente, Dios te va a abrir las puertas en la dirección que tú vayas. Y si le dices, Señor, cierra aquellas puertas por las que no quieres que vaya, Dios las va a cerrar. ¿Cuánto dicen amén? Y la cuarta manera en la que Dios también puede mostrarte su voluntad es a través de los consejeros espirituales. Recuerda que somos un cuerpo, ¿no? Entonces, aquellos siervos del Señor que están en esa comunión con el Señor, si tú les dices, pastor, ¿qué sentir tiene usted respecto a esto? Él con seguridad también te va a decir, este sentir tengo. Y vas a ver que va a confirmarte aquello que tú ya tenías en tu corazón. Ese se llama el sentir del cuerpo, ¿no? Porque somos un cuerpo. Entonces, a través de esas cuatro maneras, Dios puede hacerte conocer su voluntad. Número 1, dijimos, su palabra. Número 2, la paz, el testimonio del Espíritu del corazón. Número 3, a través de las circunstancias. Si tú dices, Señor, abre las puertas, cierra, Dios va a hacerlo. Número 4, a través de un consejero espiritual, ¿no? De ahí también la responsabilidad de los que aconsejamos, ahí de estar siempre en esa comunión con el Señor, de dar un consejo bien certero, bien apropiado, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, de esa manera, haciendo la voluntad del Señor, vamos a evitar muchos fracasos, amados hermanos, muchos dolores, muchas situaciones difíciles, ¿no? Mucho sufrimiento vamos a evitar, que podríamos haberlo evitado diciendo, Señor, guíame en esta situación. ¿Qué hago en esta situación, no? Nos va a ayudar mucho eso, el conocer la voluntad del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Pablo quiso ir a Roma, su gran anhelo era ese, su deseo era, en muchos lugares lo compartes, no se calla, abiertamente expresa su deseo. Pero él decía, quiero ir a Roma, pero no es mi voluntad. Quiero llegar allá por la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a orar. Les invito a ponerse de pie, por favor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.